ABC Podcast. Estamos en la historia. Vamos a hacer la cuenta del paso del tiempo, a ver si no nos equivocamos. Franco muere el 20 de noviembre de 1975. La Constitución se aprueba el 6 de diciembre del 78. Esa es la fecha del referéndum constitucional. Vamos a contar los días, que no es fácil. Del 20 de N del 75 al 20N del 78 hay 3 años exactos. Si el 76 fue un año bisiesto, son 366 días. Los dos siguientes, 365 cada uno. Esto hacen 1096 días. Luego sumamos del 20 de noviembre al 6 de diciembre, 10 días, más los 6 días de diciembre, 16. Total, 1096 más 16, 1112 días. Desde que muere Franco hasta el 6 de diciembre, 1112 días. ¿Pero qué días? ¡Ay, madre! Todo lo que pasó en aquellos días. En España pasaron muchas cosas. Un país entero mudó la piel. Hoy miramos a aquel tiempo que cambió a este país para siempre. El tránsito del silencio a la palabra, del miedo a la música, de la censura al deseo de crear. Fue una época en la que la política abrió los balcones y la cultura se coló por las ventanas. Nos acompañan 4 voces que encarnaron aquella apertura o que la disfrutaron justamente después de diversos ángulos. No voy a presentarlos porque no necesitan presentación. A mi derecha están David Summers y Ana Curra, y a mi izquierda están Ángel Antonio Herrera y Victoria Vera. Bienvenidos. Ana, voy a empezar por ti. Vale. Voy a lanzaros una pregunta a cada uno. Ajá. ¿Vale? Muy bien. Vamos a darle hacia atrás en el vídeo de vuestras vidas, como antes hacía ruido, la cinta pasando a toda velocidad. Y Ana, tú asistías de pronto, eres una vida que asistías como pianista clásica al Conservatorio de Madrid y de pronto estás tocando con Alaska y los Pegamoides. Es decir, tú pasas de un piano clásico a tocar con cuchillas. O sea, tú saliste en un escenario de un ataúd. O sea, ¿cómo te miró la gente? ¿Cómo fue aquel cambio para ti? Bueno, yo lo que recuerdo, cuando muere Franco, estoy en el colegio. Entonces, lo que recuerdo es que no hay clase ese día. Y yo al poco tiempo ya empiezo a revolverme, porque yo soy de San Lorenzo del Escorial, un sitio regio y majestuoso. Y también con mucho, allí vivían todos los ministros de Franco, y entonces conocía bien lo que era el franquismo y con lo que eran sus gentes y su búnker. Entonces, para mí significó mucho venir a Madrid y empezar a estudiar en los colegios universitarios, porque en esos 3 años que tú has mentado ahora, del 75 al 78, no es que de la noche a la mañana hay libertad. No, en esos 3 años suceden un mogollón de cosas y todavía la resistencia está ahí. El tirano nunca estira la pata, y todos los secuaces que quedan no es de golpe y porrazo, le cuesta mucho estirar esa pata a todo lo que es el régimen. Entonces esos años son muy complicados. Yo tengo la fortuna de tener hermanos mayores que para mí han referenciado mucho esa historia, porque no es que yo no he vivido a lo mejor represión por Franco, pero sí la oía comentarios de mis mayores, de mis hermanos mayores, ¿sabes? Y yo, la música clásica para mí era un alimento increíble, porque mi madre me había introducido ahí y para mí era un terreno maravilloso. Para mí no ha sido la música clásica la gente siempre se flipa conmigo. Dicen, ¿tú cómo has podido pasar de la música clásica al punk primerizo de Alaska y los Pegamoides? Pues con toda la lógica, porque es que la música clásica siempre han sido, los grandes genios han sido transgresores. Para mí han sido los punkis de entonces.
¿sabes? Transgredían todas las normas. Lo que pasa que llega un momento que las élites se apropian de esas grandes músicos y de esas grandes obras y parece que no son del pueblo. Entonces, la institucionalizan. La institucionalizan y se apropian de eso. Por una vitrina. Exactamente, y la meten en los museos, la meten en los sarcófagos, la meten en los conservatorios. Pero para mí, pasar de la música clásica, de la música eterna, que para mí es la música eterna, a pasar a escuchar a Bowie, no hay tanta diferencia. Para mí Bowie ya es clásico, es un clásico que estará en los anales de la historia como lo está Beethoven o como lo está Mozart en su siglo. Entonces yo eso lo entendí desde de una... O sea, siempre lo entendí, que la gente no lo entendía. Decía, ¿tú cómo puedes estar? Es verdad. A mí me miraban mal en el conservatorio y me miraban así con recelo. ¿Y tú qué haces aquí sabiendo música si nadie sabemos nada? Pero bueno, yo no me lo viví en absoluto. Hay un momento en el que tú das clase de música por la mañana y por la noche te transformas. O sea, eres la profe divertida. Sí, no, pero voy ya transformada a dar clase. Claro. Sí. O sea, yo iba sí, porque yo lo ejercía como... Para mí era... yo no me disfrazaba, yo iba así. Tú eras. Era así. Entonces iba así a dar clase de piano, muy jovencita, porque empecé antes de ser conservatorio, fundé la escuela junto con unos amigos allí de la música en mi pueblo. En mi pueblo fundamos una escuela y me siento muy orgullosa. Luego eso se convirtió en conservatorio. Claro. Y bueno, hasta ahora que continúa siéndolo. Es que, y esa faceta mía la ha conocido muy poca gente y sobre todo que he fundado un conservatorio en mi pueblo, ¿sabes? Pero para mí es que la música ha sido la parte mía esencial y vital y el motor de mi vida, ¿sabes? ¿Y cómo fue ese momento en el que tú sales del ataúd en el escenario? O sea, la gente... ¿Qué cara ponía? Yo no he salido de un ataúd nunca. Pues entonces tú no te metiste en un ataúd en el escenario. O sea, eres un ser muy literario, porque hay verdadera literatura. Seguro. Eso es una leyenda. Esto es Lover. Sí, bueno, puede quedar muy bien y de hecho muchas veces lo que pasa es que, claro, llévate un ataúd a los escenarios, también tal. Queda muy bien y podría hacerlo. Pero sí provengo de un sitio con mucha magia y muy esotérico, que es San Lorenzo del Escorial, que es donde me viene... de Felipe II, que es de donde me viene, sí. Mi padre tenía un ataúd en casa, esa metía bueno, dentro. Tu padre debía tener de todo. Tu padre era bárbaro. Se metía dentro ahí a dibujar, el idiota. Yo me acuerdo, sobre todo, cuando llegué a Madrid y empecé a vivir esos años, a respirar la ausencia del dictador, era una... Yo recuerdo muchísimo el drugstore de Fuencarral. Y ahí descubrí yo a los Burning. Vale. Y flipé en colores. Porque tenían unas novias espectaculares. Eran unas femme fatale, bueno, guapísimas, y yo quería ser como ellas. Sí. Tú lo eras. Estamos todos enamorados de ti. Sí, pero yo era más cría y entonces ya ves, porque tú vienes un poquito después que yo, entonces ya yo aprendo de esas. Yo estoy hablando de quién aprendo yo. ¿Tú sentías que había un límite? Y de ella, de Neleta. Bueno, es que ella me tenía fascinada a mí. No, es que esta es otra historia también, ¿eh? Sí. Aquí cada uno tenéis la vuestra, ¿eh? Pero ¿tú sentías que había un límite que estabas empujando o que no había límite? O sea, ¿tú en qué momento te das cuenta y dices... adquieres la conciencia de que puedes hacer lo que tú quieras? ¿Tú recuerdas algún momento particular o algo que hiciste que dijiste, esto no tiene límite? Es decir, puedo ser yo de manera infinita, ¿no? Sin límites, expandiéndome. No, porque había... O sea, eso no se tiene porque muera Franco. O sea, hay un aprendizaje a nivel personal. Sales de un colegio de monjas, yo salgo de un colegio de monjas. La educación ha sido absolutamente timorata y castrante, o sea, a nivel sexual, a nivel religioso, a todos los niveles. Entonces, eso no te lo quitas de un plumazo. Ahí empieza una carrera tuya, personal, de irte quitando... pieles de la cebolla, ¿no? Y empieza hasta que
Te conformas con estar en un grupo, con hacer la música que quieres, con estar viviendo tu presente, pero eso es mucho más largo. Bueno, de hecho, es tan largo que continúo en ello, ¿sabes? Intentando ser libre cada día que me levanto. O sea, lo de ser libre es una cosa que no es tan barata. O sea, y no porque muera el dictador se consigue. Porque hay muchas libertades, muchas formas de entenderla y bueno, sobre todo hoy día la palabra está tan prostituida que ya, ¿sabes? Claro. Habría que cambiarla. Libertad la hemos gastado de tanto usarla, la hemos gastado, como el amor. No, de tanto usarla, de tanto nombrarla. De tanto nombrarla, mal nombrarla para nuestros intereses. Ya no se sabe ni lo que es la libertad. Sí, yo a veces me irrita cuando yo he hablado de mis hermanos mayores, me acuerdo de mi tío, el hermano pequeño de mi madre, y ellos se han llevado muchos palos delante de la policía y de las... Entonces me irrita cuando ellos luchaban por la libertad y consiguieron tantas cosas, me irrita que ahora se haga mal uso de esa palabra, porque consiguieron muchas cosas que no existían, porque sobre todo para las mujeres, nosotros, la mujer era una putita mierda, o sea, es que no era nada, ¿sabes? Y muchas cosas que hemos conseguido y que, bueno, pues que ahora se malinterprete y se tire todo por la borda y que tengas ahí una involución a la vista, te da mucho coraje, ¿no? A la vista. Te da mucho coraje. Voy a seguir con... yo creo que es interesante confrontar con vosotros mitos para ver si son verdad o no. Así. Entonces, Victoria Vera. ¿Besaste a un contertulio en el programa de La Clave? Que si besé a un contertulio de la... No lo recuerdo. No lo recuerdo porque yo tenía frente a mí, me acuerdo, porque hay una foto que se hizo, ¿Sí? tenía a Fernán Gómez. No fue... a Fernando Fernán Gómez no lo besaste. No lo besé, estoy segura. No lo besé. ¿Quién es? ¿A quién besé? A un tertuliano conservador que te dijo, debes besar muy bien. No me acuerdo de nada de eso. Y te echó un órdago, y tú, que eres una mujer de jugar fuerte al mus, permíteme la interpretación, Sí. pues respondiste, no pasó. No me acuerdo de nada de eso, fíjate. No te No acuerdas. me ha dejado la huella. Le besé... Otro bulo. No te gusta el episodio, de todas maneras, No, de todas aunque maneras. sea falso. Igual no besaba bien. O sobre ¿Pero todo quién por eso. era? No lo sé, no sé quién Ah, era, que no era sabes un quién era. tertuliano conservador. Bueno, sí, conservador. ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, bueno, aquí hemos empujado los límites, ¿no? Porque tú eres una persona que ha sido inspiración y musa de aquella transición. Verás, yo lo que recuerdo muy bien, yo es que divido la transición en dos actos. El primer acto sería 75, 78. Estos 1112 días. Exacto. Y el segundo acto sería 78, Hasta la entrada 82. del PSOE. Entonces, en el 75 78, cuando nosotros estrenamos ¿Por qué corres, Ulises?, de Antonio Gala, había habido, en la noche anterior al estreno, un ensayo de censura. Y en ese ensayo de censura, que ya me dijo Alberto Closas, si no entiendes lo que está pasando, tú sigues con lo tuyo, ¿vale? Entonces terminamos el ensayo de censura y se acerca este señor, que era bajito, estaba al fondo del patio de butacas sentado con una bombilla roja, se acerca y me dice a mí, tú, niña, tienes que ponerte aquí un imperdible porque esto no puede ser. Es un silencio allí sepulcral. No puede ser, no puede ser. Yo llevaba una túnica preciosa con sus braguitas, llevaba una túnica preciosa con unas cadenas que eran las cadenas de la dictadura. Y entonces, como yo me movía por el escenario muchísimo, porque Nausicaa era un personaje muy vivo, muy enérgico, de repente salía un pecho, salía otro pecho, porque el escote llegaba hasta el ombligo.
Entonces, nada, al día siguiente, cuando va a ser el estreno, me ponen encima de la mesa de donde estaba yo en el camerino un imperdible así de grande. Y yo dije, Dios mío, entonces bajé corriendo y le digo a Antonio Gala, oye, Antonio, mira lo que me han dado, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a hacer yo una princesa nausica con una imperdible aquí? Y entonces Antonio me dijo, mirando a su bastón, porque estaba así con el bastón, haz lo que te dé la gana. Y dije, vale. Entonces se levantó el telón. Y apareciste sin el imperdible. No, cogí el imperdible. La primera punky que Y lo hubo, tiré. ella. Y entonces, y no pasó nada. Nadie gritó, nadie insultó, no pasó nada. Todo fue maravilloso. Yo estaba feliz, claro, imagínate. Y fue muy bien. Y eso fue 75, y además, fíjate, curioso. Hace Es poco, 75, ¿eh? Claro, en noviembre. Es que estrenamos en noviembre del 75. Entonces, Después me acuerdo, de morir. hace Franco. poco, claro, pero es que hace poco llegó una chica cordobesa estupenda, estaba haciendo una tesis sobre la transición. Y entonces me dice, tengo un dato para ti que a lo mejor no tienes. Digo, ¿qué? Dice, pues que el día que tú estrenaste fue el día que le dio el ictus a Franco. Y dije, bueno, o sea, fíjate qué cosa más curiosa. Fue una noche, esa y la noche de la de Efesio, que ya entra en la zona del 78, un poquito antes. Son dos estrenos brutales, por María, por Alberti, por todo eso. Claro. Las bombas no las metieron, sin embargo, las las cartas explosivas llegaban en el 75-78. Y cuando apareció la Constitución, se calmaron, me mandaban los guerrilleros de Cristo Rey, Sí. cartas explosivas, ¿cómo se llama? La AAA Sí. también. Y bueno, alguna vez llegaron a poner una en el patio de butacas 2 veces, y en medio de la función tuvimos que parar porque llegaron los polis corriendo, diciendo, todo el mundo fuera y tal. Porque vivíamos así, quiero decir, vivíamos... A ti personalmente también. A mí personalmente me mandaban las cartas, lo que pasa es que yo no las abría, porque ellos eran muy listos y entonces dejaban las cartas por la entrada de artistas, que es la calle Echegaray, y se las dejaban al portero. Y el portero, que era muy listo, el primer día hizo así y vio que había un ruidito. Entonces llamó a la policía. Vino la policía, luego vino a mi camerino y me dijo, si la hubieras abierto, te hubiera destrozado la cara. Claro. Porque... Vaya, ves. Claro. Ajá. Pero, naturalmente, como bien cuentas, la amenaza seguía ahí Sí, y yo era bueno. muy intensa. Era muy intensa, Pero muy tú, intensa. como artista, como actriz de teatro, en el momento en el que tiras el imperdible, en ese gesto de arrojo, nunca mejor Sí, dicho... me cargué la censura ese día, claro. ¿Te la cargué. cargas? Sí, me la Porque cargué. claro, tú te das Estaba cuenta encantada. de que el que viene de frente a ti y Sí. tú te pones delante está hecho de humo. Ya no puede. No puede, No no. pueden contigo. Pero no podía ni siquiera el día del estreno, que todavía no había muerto Franco, porque a todo esto, como la agonía fue tan grande, aquello era, cada vez que Alberto Closas, que venía del Escorial, decía, no se ha muerto todavía, porque quería tener vacaciones. Y entonces la única manera era que se muriera para tener unos días de luto oficial y quedarse en el Escorial. No pasamos hubo momentos verdaderamente... terribles. Lo que pasa es que yo no sé qué me pasaba a mí, que me daba igual, que no tenía miedo. Y yo creo que nadie teníamos miedo en el fondo. Yo creo que había una cosa en el ambiente, había un aroma... Una como inercia, ¿no? Bueno, no era inercia, es que esto ya va a ser así. Es que esto ya tiene... Y porque estábamos que en un escenario... Tú notas el público cómo está, tú notas si el público se siente ofendido, si le molesta. No. El público aplaudía, pero y se ponía de pie y estaba encantado de la vida. Y ese era el símbolo de que estaban con esa idea, Es que el con esa régimen estaba sensación de agonizando libertad. ya cuando tú ¿Eh? hablas, estaban agonizando. Claro. Estaban agonizando, el régimen estaba estirando el sentir popular. No, ya se había era muerto. otro. Cuando él muere y seguimos la función, y la función sigue funcionando maravillosamente. Bueno, era la función a la vez que el velatorio, prácticamente. Sí, claro, Sí. pero bueno. Bueno, y el descorchar de las botellas de champán que se acabó en este país, para celebrarlo, que Sí, había ¿no? muerto. Fíjate, a mí no me dieron champán. No me tomé ninguna copa de champán, no me dieron ninguna copa de champán. Me lo merecía, ¿no? Pero no me la dieron.
No, era terrible, era muy terrible porque además lo curioso era que muchísima gente de la profesión sentía que aquello era... A mí, fíjate qué curioso, yo que venía de una escuela de teatro stanislavskiana, en fin, con un grupo de teatro independiente y todas estas cosas, habiendo hecho Ana Fran, El Niebla de Unamuno, de repente, pero con 13 años, la Ana Fran la hice con 15 años. Entonces, de repente me daba cuenta de que a la profesión tampoco, fíjate, tenía más miedo la profesión que la gente de la calle. La profesión estaba como, y eso que habíamos tenido una huelga, ya habíamos montado una huelga. Sin embargo, mucha gente, como yo venía de ese mundo teatral, el meterme en el comercial fue como, eres malísima, se ha pasado, no sé qué, era todo insultos de la propia profesión y no me iban a ver además. O sea que estaban como recelosos de que aquello pudiera funcionar. Claro. Pero a mí me daba igual. Es que fue un momento en que había un ambiente como de buenos sentimientos. Una diversión también. Sí, y de buenos sentimientos. Es decir, la gente no se enfrentaba, no regañaba, no había violencia. Estaba ETA, eso sí, claro. Está todavía ahí. Y las cartas bomba. ¿no? Y las Ya no cartas están. bomba Bueno, que las recibías. cartas... O sea, había violencia, pero vosotros, vuestra sensación no era de la gravedad del que se le imponen las cosas, sino que era una diversión, un buen sentimiento, una manera de ser, una inocencia, ¿no? Bueno, Alberto Closas, que tuvo que irse de España cuando la guerra civil se marchó, era el primer actor de Margarita Xirgu y volvió. Y cuando volvió fue para hacer El por qué corres, Ulises. Me dijo una vez, es como si tuviera que demostrar ahora quién soy, porque nadie le daba crédito. Claro. ¿Entiendes? O sea, había ahí, ya empezaban a entrar las manitas así como, yo en la de Efesio lo hice de milagro porque no querían que lo hiciera, porque tenía que hacerlo una actriz como debe ser del Partido Comunista. Y entonces me lo dijo el empresario, y yo le dije, bueno, pues que me conozca Rafael. Claro. Y me fui a Roma. Había un intento de sustituir un corsé por otro, ¿no? De alguna manera. No lo sé, yo creo que había mucho despiste y en el fondo creían que aquello no iba a durar. En el fondo había como una sensación en ellos de que, bueno, esto es como una cosa, se pasará, tal. Porque iba a venir como lo digital y lo un analógico, totalitarismo, ¿no?, de otro signo. Sí. Y a ti te perciben como una persona libre, como una mujer libre, y entonces estás fuera un poco de su control y por eso les molestas, ¿no?, de alguna manera. No sé, no creo que... ¿Tú crees? No sé, no lo sé. Bueno, si intentan que no seas tú la protagonista, si no creen que estás suficientemente comprometida políticamente... Pero era porque por primera vez entraba una línea ahí... Claro. Era una línea que entraba de repente. ¿Yo qué me iba a imaginar cuando llega el empresario a mi camerino y me dice, tenemos un problema? Y entonces dije, ¿qué problema? Y pues si no me conoce, que me conozca. Y la entrevista fue tan maravillosa que cuando me marchaba ya en Fiumicino, que se enfadó porque tomé una Coca-Cola y me escribió un poema, la Coca-Cola, ese pis americano, tal. Cuando ya nos despedíamos y me abrazaba y nos abrazamos, porque tuvimos empatía y estuvimos todo el día juntos. Yo llegué el día de descanso, un lunes, me pidió un país, un interview, y luego yo le llevé 2 botellas de vino Fantástica, de Vega Sicilia, que me daba el empresario para que lo convenciera. Hombre, si cualquiera. Bueno, me recibió maravillosamente. Y entonces cuando ya me marchaba, estaba en Fiumicino, ya me iba, me cogió y me dijo, quiero que sepas que no me gusta nada lo que te han hecho. Y a los 4 o 5 días mandó una carta diciendo que solamente yo podía ser la Altea. Es genial, es maravilloso. Eso nunca lo podré olvidar. Pero eso y María Casares. María Casares, que tuvo que sufrir todos los ataques que le hicieron porque la degradaron como actriz a una mujer que era la primera actriz de la Comédie Française. Y la degradaban. El crítico dijo, María Casares correcta. Y ella entró en mi camerino y me dijo, ¿qué significa pichurriña? Porque me llamaba pichurriña. Era muy gallega, muy maravillosa. ¿Qué significa correcto? Sufrió lo que no está en los escritos, lo que no está.
Impresionante. Te voy a hacer esta pregunta a ti y también se la voy a hacer a Ángel Antonio, el cual luego nos desmentirá su afer con Carolina de Mónaco en sus años mozos. No merece la pena que lo desmienta. No voy a entrar en eso. Pasa a la siguiente pregunta. En Granada, aquella tarde, que no vamos a entrar Aquella en tarde eso. en Granada. Me pasa ¿A las a mí, 5 de la me tarde con o...? esto, ya me gustaría que fuera... No me digas cierto. que no es verdad y que Pues es un me pasa bulo lo también, mismo porque que ya con, estoy que to- con el beso de... Es el mismo caso de bulo, el beso de Y Victoria lo de mi Vera con ataúd, el ¿no? Y lo tertuliano. de mi ataúd. Bueno, pero estábamos en la otra cosa, ¿no? Todos tienen Es una un fake. halo y un... Claro, pero es fantástico porque el tiempo siempre nos permite la literatura, ¿no? sobre la vida de las personas, sobre la historia, ¿no? Y entonces eso, pues bueno, nos permitimos aquí. A mí todo lo que aliente la confusión me parece bien. Sobre todo Sí. con Carolina de Mónaco. Sí, bueno, si encima en la confusión incluís a Carolina de Mónaco, otra, pues muy bien. No, pero la pregunta la voy a hacer a los dos, ¿vale? Voy a dejar el último a David. David, perdóname porque... A ti te tienen preparada una te dejo sospecha el último importante. porque tengo mucha confianza contigo, además te considero mi amigo y entonces pues da confianza, pues. Pero ahora voy contigo. Estupendo. Mi pregunta para vosotros dos es la siguiente. ¿De qué manera creéis, tú desde una primera persona y tú como cronista de las últimas décadas de la cultura de este país, el desnudo, la visión del cuerpo, fue la cima de la libertad en cuanto rompía el primer tabú de todos, que es el tapar, la oscuridad, Ya. el no ver? La clave estaba en dos cosas importantes, por lo que era aceptado. Primero, porque yo era muy joven, no tenía un pecho de esos, como dicen en Italia, no era una grande actrice. Entonces había un punto de adolescencia todavía, estaba saliendo, totalmente saliendo. Entonces había algo que no molestaba, que era muy importante, porque mi actuación era completamente como si fuera un chico, era como un chico. Claro. Entonces, eso favoreció mucho. Por eso creo que me eligieron, porque favorecía mucho a la función. Era un contraste muy grande con la Penélope, con Mari Carrillo, que hacía la Penélope y estaba espléndida. Quiero decir que era una función muy perfecta, en una escenografía de Vicente Vela maravillosa, el vestuario de Leo Brehayer. Quiero decir, todo estaba muy cuidado, todo estaba muy bien. Entonces, yo creo que entró porque estéticamente no molestaba. Ni a las mujeres ni a los hombres. Quiero decir, bueno, ya a los hombres no sé lo que les pasaría, pero a las mujeres no les molestaba. Fue una rendija, ¿no?, por la que se coló. Pero funcionó Claro. muy bien. En el teatro de al lado estaban haciendo el caballo, o me parece que era, ¿no? La historia de un caballo. Sí. Y también se desnudaba, pero la actriz se desnudaba completamente. Yo no me desnudaba completamente. Yo iba con una túnica que de vez en cuando, con las cadenas, no sé qué, tal, pero era una cosa... Era bonito por eso, o sea, porque no molestaba, ¿no? No molestaba. No resultaba obsceno. No, en absoluto. Y eso creo que fue uno de los grandes aciertos de la función. Y nunca pasó nada, ¿eh? Allí nunca nadie dijo una palabra. En el patio de butacas nunca nadie dijo nada. Ni un insulto, nada. Los insultos venían a lo mejor en cartas, en las explosivas, pero en la bombita que nos metieron, las 2 bombitas que nos metieron. Pero Como si fuera el poco. público no. Y era lo que a mí me daba fuerza, Claro. sentir que el público no se sentía mal, ¿no? Que no, porque hay Estaba veces- ahí, esa coerción estaba ahí, pero había perdido, ¿no? Esa conciencia tenías tú en ese momento. No, y además que la gente ya se escapaba por ahí a los Pirineos a ver películas y cosas. Eso estaba ya estaba el ambiente preparado, ¿no? Escapaban de Madrid, se iban para allá y veían El último tango y entonces volvían todos como, ¿no? Y ya había. Creo que eso fue también una ayuda. Era una ayuda. Ángel Antonio, ¿qué papel o qué peso tiene la destrucción del tabú de la vista del cuerpo de la mujer
en todo el proceso de conquista de la libertad, ¿no? Un proceso, o sea, una destrucción de un tabú que entonces estaba totalmente asociado con la libertad, que también desde algunos puntos de vista ahora, que vuelven a ser puritanos de alguna manera, intentan cuestionar, ¿no? Pero ¿qué peso? ¿Cómo analizas tú esto eso? te lo puedo contar incorporándome al tiempo de entonces. Yo no fui protagonista. Aquí ha empezado Ana Curra hablando de cómo ella asistió a la muerte de Franco viendo que era un día de celebración, puesto que eras muy joven y ese día no había clase. Creo que es una cosa que generacionalmente este episodio se refiere mucho. Yo soy algo más joven que Ana, yo lo viví eso con 10 años y para mí la muerte de Franco fue un viejo que se acabó ese día. Yo estaba con mi padre en una cafetería y yo celebré que aquel tipo, del que yo no tenía mayor referencia y tampoco tenía ninguna influencia en mi vida, de pronto acababa y yo tenía unos días de recreo, ¿no? Este es mi recuerdo concreto y ahora casi estupefaciente de aquello, porque yo, la presencia de Franco, cuando digo la presencia de Franco, es la extensión de Franco, de la dictadura, no está en mi vida ni siquiera como eco. Y creo, ahora hablará Sumer y dirá que prácticamente sí somos sois de la misma edad, de la misma quinta, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, pero quiero decir con esto que yo, aunque no nací en democracia, creo que sí he nacido en democracia. Es decir, que cuando arranco a escribir o a informarme, que soy un joven, en mi vida tuvo, por hacer una síntesis respecto a eso, y ahora te hablo del desnudo, y tuvo más impacto la muerte de Fofó, el payaso, que la muerte de Francisco Franco, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, así resumo un poco dónde me encontraba yo en esa cosa. Y entonces, cuando empiezo a ejercer el periodismo, que ha sido siempre mi vocación, la palabra, yo ya estoy en Madrid, porque yo soy de provincias, me vengo aquí con 18 años, y entonces me incorporo al Madrid de los 80. Y a la revista Interview, de manera rápida, porque, bueno, tenía algún contacto y llego ahí. Y aquí ya desembarco un poco en lo que tú pretendes. Entonces, estoy hablando de los años 80, del año 83, 84, ¿no? Yo era jovencísimo, estaba estudiando entonces la carrera y empecé ya a escribir y tal. Quiero decir que viví la revista Interview por dentro en aquellos años, ¿no? Y, naturalmente, no hay quien haya perdido la memoria, siquiera memoria oída, de que la revista Interview era una mujer desnuda en la portada y luego el reportaje, ¿no? Cuando se acabaron las famosas, se acabó el desnudo. Yo creo, ahora es muy poco popular y es casi improcedente decir que el desnudo de las mujeres, por atender a tu pregunta, contribuyó a la aceleración, digamos, o a la alegría de la libertad de entonces. Pues yo creo que sí. Sí, yo también. Es decir, que el vivir una vida desabrochada de la dictadura y una vida desabrochada respecto a lo nocturno, a la creación, a la libertad que señalaba ella, que es una conquista perpetua, creo que el que también hubiese mujeres desabrochadas en lo físico, en la indumentaria, contribuyó a aquello, ¿no? Yo recuerdo los 80, esencialmente, ya ha salido en la conversación, el diario El País y la revista Interview, donde además el gran destape no era solamente de la mujer, y creo que mucho más allá de eso, era el lenguaje mismo, a la hora de aludir en los artículos de opinión, en los reportajes y en las entrevistas, cosas que hoy día serían puro escándalo, por no decir motivo de delito. Totalmente. Porque estamos inmersos, acorralados por un puritanismo que es homicida, ¿no? Respecto al lenguaje. Yo recuerdo que, sobre todo de aquello, lo que recuerdo es que el lenguaje era una cosa perfectamente abierta, es decir, era libre. Desde el desnudo hasta la manera de abordar una entrevista al Fari. No había luego ninguna... Digo, el Fari, o hacerle una entrevista en algún momento a Suárez en bañador, ¿no? Es decir, la libertad incluso del político ante un periodista, sí, y del periodista ante las diversas gentes sobre las que iba a hacer una entrevista o iba a cometer una crónica, era absoluta. Yo recuerdo aquella redacción en la que, en fin, había muy poca discusión respecto a lo que se podía publicar o no, porque se publicaba todo. O sea, y el tono también era totalmente libérrimo. El atrevimiento no era tenido como tal, y esto también me lo podría llevar a la calle. Es decir, yo viví los años 80,
hay dos cosas, digamos, del folclore de aquel tiempo. Hay más, pero dos que yo recuerdo desde lo festivo, o no tanto, que fue el Destape, el que no duró tanto. La palabra era horrible. Bien, pero Yo bueno, pero es siempre como dije se que era conoce. horrorosa. Yo ya lo sé y lo he hablado muchas veces contigo. Tú has sido... Victoria Vera ha sostenido un dandismo femenino dentro del Destape, que es una cosa insólita, que no puede producirse nunca, ¿no? Pero bueno, esto lo tengo hablado, muchas veces he hablado con ella, pero yo recurro a la palabra que también me parece fea, pero fea porque es una palabra fea. O sea, Destape no tiene juego alguno, no tiene brillantez, ¿no? Es una palabra pero franquista. digo para encerrar, efectivamente encerrar un momento. Y luego la otra es en Madrid la movida. La movida, que es una palabra más hermosa y que tiene para mí mejores resonancias que la otra, y que la movida significa, o sea, la movida realmente reúne una cosa que es dificilísima de encerrar, que es la libertad plena para abordar las cosas pero en la fíjate calle, que en el juego, en la destape, música y en otras cosas. La palabra destape, de alguna manera dices, oye, es como que ellos reconocían que tenían tapado algo, ¿entiendes? O sea, y lo que estaba tapado lo destaparon, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que yo no lo veo tan fea la palabra, ¿no? Sí, En el no, sentido ella de se que refiere no me más gusta. a de la alguna belleza manera es casi como formal reconocer de que la palabra, teníamos ¿no? tapado algo, ¿sabes? Y luego y se pudo hay una destapar, cosa... ¿no? Ya, pero tú estás hablando de una cosa genérica. Pero también fue un negocio, y ella, entonces... ella está, claro, Claro, ella es está, que- es que se está convirtió en limitando negocio, en el tema del cine. Claro, hay y otro una serie costado de eso que películas es un igual. costado lamentable, eso sí, visto con perspectiva, con el paso del tiempo, y es efectivamente que sí hubo un uso de la mujer rápido respecto a eso, porque, en fin, se levantó un cine que naturalmente no era cine, sino que era Malo, el reportaje muy malo. al desnudo de una mujer, es decir, aquella cosa del tópico infame, Del tópico infame. del tópico infame en todos los sentidos, y el tópico ese de, hombre, es que es un guión con exigencias. Las exigencias es que la guapa de turno no llevase bragas, ¿no? Claro, Esta era la única exigencia, incluso para poner en pie una película, claro, ¿no? por eso yo no Era hacía hacerle un cine. reportaje al desnudo de Radiuska, al desnudo de Agatha Liz. Y lo que sí, rematando esta cosa del desnudo, lo que sí yo conservo en la memoria como algo realmente insólito es el desnudo de la mujer como algo mitológico. Es decir, el desnudo, el descubrimiento del desnudo femenino, al menos para mí, siempre es mitológico, es renovado, es inaugural. Ver el desnudo de una mujer en un kiosco a mí me parecía totalmente, sobre todo en aquellos primeros años, me parecía una cosa casi entresoñada y real, ¿no? Claro. Porque entonces había kioscos además, ¿no? Claro, y las revistas estaban allí Claro, y primer uno peldaño, pasaba ¿no? por delante del kiosco y se le rompía el cuello, ¿no? Mirando todo aquello nuevo, ¿no? Enseguida fue un hábito y entonces hacían colas. aquello, ella hablaba antes, Hacían colas. Cuando Victoria salía el hablaba- hacían colas, claro. o alguien hablaba luego de lo del porno, o sea, esto se murió cuando empezó el porno. O sea, Exactamente. Ahí se muere el Ahí en fin, muere el todo, destape. ahí muere la Ahí se- magia, la magia. Y la magia de Victoria lo hace todo muy evidente, ¿no? Es decir, que tu enmienda quizás al Destape puede ser que consiste en que el desnudo tenga un valor en sí mismo y no como una naturalidad asociada a tu labor artística. Al personaje. Esa es la enmienda que tú le haces al Sí, personaje, al ¿no? personaje, evidentemente. Es decir, que tú Destape, oye, que yo no estaba destapándome, que yo estoy actuando. Y luego, dentro de mi personaje, incluye romper ciertas normas de vestimenta que estaban hasta entonces. Se le puede llamar Destape, pero tú con la enmienda que le haces, ¿cuál es el término que tú utilizarías para aquel movimiento? ¿Qué movimiento exactamente? O para el proceso en el que pues, la mujer tapada Ya no lo empezó a... Pero es que ya empezaba el bikini en la playa. Y bueno, iban los polimunicipales. Claro, ya empezaba el bikini en la playa, ya había como ya una Había sensación suecas. de quitarse, y ay, las famosas suecas, de quitarse. La eso. minifalda. Pero el Es que fallo- date cuenta que el estaba en los fallo- años 60, ya estaba en otros sitios. Yo ya en los 60 estaba en el claro, colegio y nosotros pequeña y estábamos no- aquí en la Edad Media todavía. Claro, claro. Es que claro. ¿Tú qué opinión tienes de esto, Ana, respecto Yo a tengo estos una- desnudos? O sea, aquella temporada de desnudos, ¿no? Que hubo femeninos. A mí ahí tengo una... Yo la recuerdo a ella, por ejemplo, haciendo un desnudo integral maravillosa, No, pero porque integral ella nunca. siempre... Integral porque nunca lo he ella... hecho. Bueno... El sexo nunca. bueno, Sí, el pecho yo la sí, por recuerdo a ella supuesto. en interview... Hoy es y la tal. noche de los bulos, ¿eh? O sea, que podemos Sí, sí. desmentirlos No, es que todos. yo tenía una La línea roja. censura. Una línea roja. Una censura. Era que eso no.
Y ella quedaba muy griega y muy Eso es lo que a mí me gustaba, helénica, las y bueno, griegas, sí. entonces es que era siempre muy divina. Pero es verdad que ¿Tú crees que es una contribución desde el lenguaje o alguno? No, no lo crees, ¿verdad? no, a mí todo ese desnudo que hubo gratuito, Masivo. a mí me Claro. horrorizaba. Es que enseguida fue me masivo, parecía sí. una paletada. Claro, Era se una acababan de mierda, quitar me parecía todas las hortera prohibiciones y que había, pues, sin se gusto acababan de- y, ¿sabes? Es que no venía a cuento. O sea, como que decía, bueno, es que ¿por Era qué? horrible. Porque Y tiene además, que... existía la tendencia a que te quedaras ahí. O sea, que te quedaras ahí. Clasificada. Etiqueta, punto. Entonces, como yo Claro, me cabreé... claro, porque mucho, luego había que salvarse monté- del desnudo, Claro, esa es otra claro, parte, claro. O sea, Entonces, claro, encasillaba, ¿no? Porque lo la que mayor yo hice parte fue de actrices... hacer en el sí, 82 Lorenzacho, vestida de tío completamente, la obra de Alfredo de Musset, claro, que había 40 actores en el escenario. Y Pero bueno, yo creo eso que- fue como decir, no vais a pillarme a mí para que siga con este rollo, pero Claro. lo he hecho y se acabó, ahí está. Y no encasillarte, ¿no? No, pero era la tendencia. Claro, claro. Y esa tendencia hizo un negocio y se hizo un cine que a mí me parecía... Bueno, es que realmente no se hizo cine, se hacía, o sea, se provocaba Exacto, hacer sí, una hora y sí, media sí. de película para gente como Claro, era Nadiuska una excusa. No se podía hacer. o las otras Nadiuskas del momento, No se podía, era que horrible. solamente, que realmente eran apabullantes de belleza y se creaban, o sea, se filmaba sí. los sucesivos desnudos de Nadiuska y de Yo otras me acuerdo Nadiuskas, que ¿no? no Las habiendo actrices hecho- tuvieron que reponerse No, ante era aquel terrible, panorama. era terrible, Claro, era terrible. sí. Yo me acuerdo una vez, Y he dicho las cuando actrices, todavía claro. no había hecho, sí, había hecho Ana Fran y tal y cual. Me acuerdo de que me llamó Alfonso Paso, que yo le tenía como... y entonces digo, voy a ver qué quiere. Y entonces me presenté en el despacho y me dijo, nada más entrar por la puerta, súbete la falda. Digo, ¿qué? Dice, que te subas la falda. Digo, no. Dice, ¿cómo que no? Digo, no. ¿Por qué? Me dice, porque no me da la gana. Y me fui. Pero eso se lo hacían a todo el mundo. Claro. La chica que llegaba, Era automático. que a lo mejor ni había estudiado teatro ni nada, quería ser actriz y tal y cual, y tenía la ilusión, se encontraba con eso. Sí, sí. Levántate la falda, que te quiero ver las piernas. ¿Cómo? Me imagino. Aparte, todas esas películas eran todas chicas guapísimas, como era Victoria y muchas más, y sin embargo los parteneros, los hombres eran... Tío, pues Fernando Esteso, el pobre... Claro, es que, la vértebra de aquello era Yo el nunca cine entré en de ese Esteso. mundo. No se pensaba en las mujeres, pues ya han sacado también chicos No, no, por guapos eso- Porque y mi tal, primera película es con tu sacaban padre. a tíos. Mi primera película es con tu Claro, padre. por eso yo he querido hacer, o sea, sobrevolar, cuando por el tema este, que es un tema del momento, naturalmente, de yo lo aquellos entiendo 80, así. claro, hombre, indudablemente, y a veces no es cómodo abordarlo desde nuestro momento, ¿no? Claro. Pero hay que hacerlo. Es decir, yo creo que sí tuvo importancia en la medida en que contribuyó a que se acelerase el carácter festivo o alegre que tenía la libertad entonces. Otra cosa es efectivamente el rapidísimo uso que se hizo del cuerpo de la mujer, que fue inmediato, ¿no? Es que es como si, es como si nos cayera era directamente como la machista, libertad, claro. viniera como en bruto, así, Eso ¿no? Es como que, ¡boom!, vino como la libertad, ¿no? ¿Tú notas ese golpe? Sí, sí, sí. Yo noté que por eso yo creo que el desnudo y los destape y la libertad de expresión y cómo hablábamos, cómo cantábamos nuestras canciones diciendo lo que nos daba la gana y tal, porque era como que, se puede hacer todo, ¿sabes? O sea, antes no se podía hacer nada. No podían salir chicas desnudas en las películas en ningún sitio, ahora se puede. Antes no se podía decir esto, ahora se puede. Entonces era como que no sabíamos ni gestionarlo, o sea, era como una cosa como de locura total, ¿no? Pero tú has tenido cerca en yo- algún momento algún eco de censura de entonces o algo que tuviera que ver A ver, con me la pasa igual dictadura. que a ti. Porque yo Por nunca tu lo padre, tuve. por tu Somos- padre yo no nunca has me vivido planteé ningún tipo nada de de eso, censura. claro. Sí, pero Porque mi tu padre, padre sí mira, que tuvo alguna censura, yo mi creo. padre, que por supuesto, que Claro, sufrió yo la censura yo y tal. recuerdo. Pero mi padre, me acuerdo de una película, le dio un papel al censor. Le pega muchísimo. Lo sacó en la película. Le pega mucho. Le puso un papel ahí, Pero tú no, ridiculizando maravilla. pero tú nada que tuviera que ver con eso habrás padecido. Es decir, que tú habrás No, encarado... vosotros dos, tú le- yo no, entiendo digo que- porque no sé si a mí no me ocurrió nada. Dice Victoria que no, en Pero ningún es que momento. Digo que vosotros dos, yo entiendo... nunca tuve cerca nada que pudiera tener Claro, que ver con eso. porque No, vosotros no lo- surfeáis una ola
que ya ha echado a andar, ¿no? Sí. Claro, En el caso de David, no voy a hacer bulos sobre... Voy a decir bulos sobre David Summers porque temo que me diga si es cierto. A ver. Así que no voy a decir nada. Depende, coño. No voy a decir Hay nada. muchos bulos sobre mí también. Sí, uno que no sea verdad, por ejemplo, es el día de desmentirlo. No sé. No, ¿Qué han así dicho de ti? públicos, ¿Qué han contado no. de ti que Bueno, fuera una a mí me locura? ha traído ayer un romance con Sabrina Salerno, claro, nunca lo he desmentido, pero es mentira totalmente. Queda desmentido en Y este la- momento. Editores de la Wikipedia. Noche loca, David Summers, Noche loca con Sabrina. Digo, no lo he conocido nunca en mi vida, la he visto en persona, jamás en la vida. Pero muchas cosas, la gente se le va mucho la olla, tío. Sí, o sea, sí. Muchísimo. La literatura sobre ti, claro, es ilimitada. A ver, yo tampoco estoy muy pendiente, pero bueno, lo que te estaba diciendo antes es que yo, lo que hablabais antes con el día de la muerte de Franco, yo me acuerdo que fui al colegio, yo iba a un colegio de curas. Yo no sufrí el franquismo, ¿no? Pero porque no me acuerdo, porque era muy niño, o sea, yo era un niño feliz, o sea, a pesar de que iba a un colegio de curas donde los curas pegaban a los niños, ¿no? Y a mí me daban con una regla aquí, ¡pah!, en la mano, y con capones, con llaves en las manos, o sea, te quiero decir, era muy bestia la infancia que nos tocó vivir a Ángel y a mí, ¿no? De los años 60, 70, o sea, se notaba un poco que ahí pasaba algo. Pero nosotros éramos niños. Y el día que murió Franco, yo me levanté por la mañana y fui al colegio como todos los días. Y llegamos al colegio, todos los niños. Y no había clase. Y llegó el cura, dijo: podéis, ha muerto el caudillo. El caudillo. Ha muerto el caudillo. El verdad, O sea, caudillo, podéis, caudillo. no hay clase. Y todos los niños decimos: Oye, y en aquellos años, porque yo sé que hay un cambio en tu vida musical, biográfico, que es importante, que es en el momento en el que tú te das cuenta, o no sé si te lo dice tu padre, que con el clarinete no ibas a ninguna parte y que el tío que mandaba en los grupos y el tipo que ligaba y que todo el mundo le miraba era el que tocaba la guitarra. Entonces no sé si tu padre ya te había traído de Nueva York aquella guitarra potrosa que te trajo, que tú esperabas una guitarra increíble y te trajo una cosa... La tengo en casa, ¿no? Bueno, y fue con la que compusiste los primeros temas, ¿no? Exactamente. ¿Eso en qué momento es? O sea, ¿en qué momento te pilla de tu biografía musical? Eso es en el año 81. Mi padre estaba haciendo una película en Nueva York que se llama Ángeles Gordos, una película muy bonita. Y estuvo un montón de meses en Nueva York porque fue primero a ver si se le ocurrían localizar, cosas, a claro. localizar, a escribir y tal. Se fue con Chumi Chúmez y Sí. estuvieron los dos ahí de Qué cachondeo. bajo era Chumi, era estupendo. Y estuvieron ahí pasándoselo bomba en Nueva York durante mucho tiempo, ¿no? Y yo, papá, tío, tráeme una guitarra eléctrica, no sé qué, una guitarra eléctrica. Y mi padre, bueno, si apruebas, te traigo. Y tal, ¿no? Y el día ya que llegó, yo tenía una ilusión por ver a mi padre, pero sobre todo por la guitarra, ¿no? Y, tal. Y me trajo una guitarra española que yo creo que le iba a costar $50. Que te la rompió tu madre, Puta además, ¿no? mierda, o sea, una guitarra malísima. ¿Qué es lo que es esto? Y me dijo, cuando aprendas, te compro una guitarra eléctrica. Y entonces empecé con esa guitarra, a empezar a poner los primeros acordes, y con esa guitarra hice Sufre Mamón, Venecia, Matatero, Marcapas. O sea, esa guitarra me dio la vida. Me dio la vida entera. Es que Y la empezar tengo en con una casa. española te asegura tocar mejor la guitarra. Si empiezas con una española. Yo Tú empecé... empezaste con un piano, tú con un clarinete. Yo estudié clarinete cuando era un niño pequeño, tenía 11 años. Venía un profe de clarinete a casa y yo a clases, porque yo era un gran flautista en el colegio. Nos tocamos la flauta dulce y yo era muy buen flautista, era el mejor de la clase. Entonces pensé, a lo mejor el clarinete es como una flauta un poco más complicada y quería, digamos, avanzar un poco. Y le dije a mi padre que quería aprender el clarinete. Instrumento Aparte, muy yo era- romántico, el Yo era un clarinete. loco de Benny Goodman. El Benny Goodman clarinete, el jazz. me mataba, ¿no? Es El la jazz, mejor ¿no? pareja del piano. Clarinete y Es piano precioso el sonido, suenan... todavía ¡guau! me sigue encantando, Son los amantes perfectos. Pero luego empecé en un grupito cuando tenía 15 años y tocaba el clarinete en el grupo. En un grupo se llamaba Los Reflejos, ¿te acuerdas? verdad Los que no. Reflejos.
Y sí, pues a veces coincidíamos en Santa Marca, no sé qué. Y yo me di cuenta de que el tío que hacía las canciones era el guitarrista. Y entonces dije, yo quiero hacer canciones, tengo que aprender a tocar la guitarra. Y sigues componiendo, o sea que... Así es. Claro. Tú dijiste que lo vuestro no fue una moda, que fue una adolescencia, que fuisteis una adolescencia y esa adolescencia sigue en marcha, o sea, se va comiendo generaciones y sigue. Pero, ¿cuál es el momento? Porque hay un momento en el que a ti te pasan muchas cosas y tú te encuentras en estadios que te ensordecen con tu grupo, en un momento de estallido, del deseo, de la admiración, Tú te encuentras todo eso que venía también de los Beatles, etcétera, y de pronto estalla en España con vosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento en el que tú dices, wow, ¿qué está pasando en este país? Y luego que me digas también si tú crees que de alguna manera el fenómeno fan puro y duro que vosotros inauguráis y que todavía se mantiene con vosotros, tiene un papel en ese proceso transformador de la cultura. Bueno, es que yo creo, y lo he pensado muchas veces además, o sea, mi generación, los que ahora llaman los boomers, ¿no? Los del años 60 y tal, boomer. hemos tenido la suerte de vivir, de ser la mejor generación de la historia, tío, porque justo muere Franco cuando teníamos 15 años. Y entonces, en ese momento que empiezas a vivir, empiezas a ver la vida, ¿no? Justo en tu primera adolescencia, ¿no? Y entonces fue como si te pusieran ahí, ¿no? ¿Y te crees que siempre ha sido así? Ahora, que nunca ha habido una dictadura. Ahora hay libertad, y ahora tú, venga, a la calle. Yo vengo con todo rodado, ya me lo he dicho. A pasarlo bien, tío. Yo me recuerdo esos años, en los primeros años 80... estábamos todos de cachondeo todo el teníamos rato. un alcalde que era el Tierno Galván, que también se las traía. Fueron unos años de diversión. Seguramente, también te digo, había mucha violencia. Yo recuerdo en los conciertos la gente iba muy mamada, tío, y había muchas veces... Pero porque había muchas ganas de divertirse. No, porque entró el punk. Bueno, Cuando se va Franco todavía hay como aromas de los hippies. Pero cuando ya pasa ese momento, aparecen los punks. Y eso ya cambia todo. Lo cambia todo. Cambia el tipo de droga, cambia todo. La canción protesta se hace, entre comillas, pero inútil, ¿no? Pero la canción o sea, protesta se ya la disuelve un oíamos. poco y entonces va a la explosión, ya no hace falta protestar, ¿no? Sino que vamos a crear, a ¿no? vivir y destrozar todo. Pero ya cuando nosotros empezamos, ya lo que tú estabas contando ya era un éxito y tal, yo estaba ya como olvidado eso, se había como dejado atrás, ¿no? Estábamos ya en otra época. Tú mirabas ya... Sí. Estábamos en otra época, en el año 85, 90, 86, bueno, fantástico. Ya mirábamos para adelante todo el rato, ¿sabes? Era como... yo creo que se hablaba menos de Franco que ahora, en aquella época. Es que ni se mencionaba. Era como que, no sé... Había desaparecido. La gente no hablaba nada, muy poco. O sea, No. esto del exceso creo que es No se le interesante. echaba nada de menos. No se le echaba de porque menos. el afán, casi sin afán, era el exceso. O sea, el exceso en la salida, el exceso en el trato, el exceso en el consumo, el exceso en la deshora. Estoy hablando de la vida, bueno, que al menos yo llevé o que llevó mucha gente con la que yo me trataba y que creo que sí... Tú fuiste el penúltimo dandy levanta del un periodismo, poco. te lo tengo que decir. Ah, o sí, sea, que claro. Victoria fue una dandy, pero tú también. Ya, pero es que el dandismo femenino es mucho más difícil que el masculino. Pero bueno, bien toreado. No, es verdad, es cierto. Pero bueno, lo que yo quería decir respecto al exceso es que los 80 eran un exceso. Claro, entonces ya no era que la ciudad pudiera tener la culpa de todo, que efectivamente sí, ¿no? Desde la música, al trato, es decir, podía ocurrir algo si salías y sobre todo si no volvías, ¿no? Entonces yo a veces recobrando o recuperando en conversaciones como estas, más o menos públicas o privadas, aquel tiempo, desde mí, yo me salvé de todos aquellos venenos por la escritura. Es decir, si en mí la vocación primera y última, la de mi vida, no fuese escribir y estar en forma para escribir, naturalmente yo me hubiera perdido, es decir, no me tendríais aquí hoy.
pero yo siempre echaba por delante que al día siguiente o al otro día tenía que hacer una crónica o tenía que escribir un poema y por tanto me acerqué a veces más al Solán de Cabras que al segundo whisky, ¿no? Porque, o a otras cosas. Entonces, Umbral es el que te inculca a ti esa devoción monástica por el deber de la palabra, ¿no? sí, bueno, yo no he creído en otra, más previa a Umbral y post-Umbral. Sí, efectivamente, o sea, la escritura como religión y por tanto mi dedicación también ha sido física a la escritura y eso yo creo que me salvó de todas aquellas, de todos aquellos excesos. Pero ya vivir era un exceso, es decir, era aquella cosa un poco de que la vida era devorar el asunto, ¿no? Umbral, se devoraba la vida, ¿no? Sí, sí, era no vivirla sino devorarla y yo creo que eso era un hábito, se hizo un hábito, ¿no? Hizo un libro que se llamaba Los helechos arborescentes y en ese, bueno, tú has escrito sobre él, y lo presentó en El Sol y nos invitó a los Pegamoides para que amenizáramos la velada. Y porque él hablaba de la generación pegamoide en sus columnas, entonces decía, está ocurriendo un fenómeno nuevo en España, está entrando la generación pegamoide. Claro, él los retrata. Yo me acuerdo de estos retrata años de los Pegamoides y de Caca de Luz y lo recuerdo. Y todo sucedía muy rápido, todo era muy cambiante, Exacto, y todo era voraz. Era voraz, devorábamos todo, las noches eran eternas, se vinculaba un día al siguiente, te podías pasar noches sin dormir porque había sitios donde ir, porque las normas no existían, estaba todo por hacer, entonces era un Madrid eterno, y bueno, yo digo Madrid porque era donde vivía, y ahí es donde, fíjate, los Pegamoides cantamos que Ramoncín ya está out, que ya está acabado. Tenemos la pretenciosidad. Y entonces, hay una iconoclastia. Sí, Ramoncín, que se supone que era el primer punk y nosotros le decimos, si ya estás muerto, si tú ya estás acabado. Y ahora venimos nosotros, los Pegamoides. Y entonces el otro se rebotó y nos tiró un vaso, el que es vaso que estaba bebiendo ahí, nos fuimos todos a por él. Así se lió parda en El Sol. Qué sí, estupendo. Es verdad. Y Umbral hizo una crónica con aquello que luego repitió y tal, que cambiando algunas cosas. Sí, pero fíjate que en aquel tiempo, o sea, el afán de que la vida era devorarla, tenía mucho que ver con todo, con lo que dice Ana también, con la infinitud de la ciudad, o sea, con el riesgo que supone, el grato riesgo que suponía la ciudad sin días y noches, ¿no? Como una infinitud. Claro. Una infinitud, ya no sé tanto si de disfrute o de desfase, ¿no? Ajá, o las dos cosas, claro. Entonces... o sea, que habéis terminado hasta con los horarios. Era tanto, hombre, naturalmente, con el calendario no lo había, claro. No había. Entonces, resulta que la música en eso es muy importante y alguna de las figuras, no es el caso de Ana Curra, pero de otras gentes sí, el afán por disfrazarse, por involucrarse con ese carácter desatado de lo festivo, era tal que había grupos musicales que no tenían ni idea de los instrumentos ni de nada. No se trataba de tener una guitarra, sino de llevar una guitarra, ¿no? O sea, el look era... Claro, era lo importante, el spray en el pelo, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero también la opinión de spray, es decir, no tener prácticamente opinión. Mira, ¿no? Ángel, en aquella época... lo falso como lo más novedoso, ¿no? Curra te lo puede confirmar. En aquella época, o sea, todos los grupos, no había nadie que supiera tocar, nada. ¿Claro? No había nadie que tuviera un instrumento bueno. O sea, es como ahora todos los chavales ahora van con tus Fender. Y mejor si cantabas mal. O sea, si no sabías cantar. Malas, estábamos en pañales en ese sentido. Nadie sabía hacer nada. No había productores buenos, no había ingenieros buenos. Estaba todo haciéndose, técnicos, o sea, no había cero, industria. O sea, y bueno, todo el mundo, lo que nos unía a todos es que no teníamos ni puta idea de nada. Esa ingenuidad y esa falta de... Y sin embargo, había muchas ganas de hacer. Era la imaginación, eran las ganas, era el entusiasmo, era la necesidad de hacer más que lo que... Eso tiene una parte... Ahora todos estos chavales tocan... Eso tiene una parte muy positiva y es que hubo mucho ingenio. Los músicos van al gimnasio. Claro, bueno, tú, no, pero tú siempre te has privado de muchas cosas. Madrugan para ir al gimnasio. Tú siempre te has privado de muchas cosas. O sea, en una época en la que, como hemos hablado, de devorar la vida, los estupefacientes, las drogas, la experimentación con las cosas tuvieron un... Pero eso fue terrible, eso fue una época que luego terrible. tuvo unas consecuencias muy duras y terribles para una generación entera. Tú, en cambio, en todo ese mundo, siempre te mantuviste
ajeno a todo eso. Sí, pero es por mi manera de ser, porque yo siempre he pensado que hay puertas que no quiero abrir. O sea, hay gente que dice, hay que probarlo todo. Y tal. Pues yo creo que Como no. yo. O sea, yo no lo creo. Yo creo que hay cosas que no necesito probar para saber que no me interesan. Entonces, Yo sí, sobre todo porque han estado diciéndote que son malas todas igual de malas. Entonces pues dice, bueno, pues lo voy a experimentar a ver si realmente es verdad. Porque daros cuenta que hubo una época en este país que tan malo era fumarse un porro que meterse un chute de heroína. Entonces eso no es verdad, esa información no está bien dada. Entonces la falta de información y la falta de no creer y la falta de no fiarte de la falta de información te hace decir esto, vamos a ver si es verdad. Porque la gente no tenía miedo a las drogas en aquella época. No es como ahora que ya sabemos las consecuencias. Exacto. Ha habido muchos muertos, compañeros nuestros han quedado muertos en el camino, ¿no? Y tal, pero en aquel momento la gente no era tan consciente de que esto era tan horrible. Esa época de España sin las drogas no se puede comprender. Es un elemento clave y es un elemento que tiene que estar y es un elemento fundamental y para bien y para mal. Y además coincidió con el AIDS también. Entonces, claro, todo se complicó, claro. Dicho esto, Chapo, yo me cogí unos pedos acojonantes en aquella época de mi vida. O sea, es que salíamos todas las noches, era una diversión todo el rato, ¿no? Pero, te digo, porque yo soy así, porque es mi manera de ser, dije, aquí, por aquí no, esto no, aquí con cuidado, y tal. O sea, y siempre he tenido una cierta moderación, ¿sabes? Una prudencia, que luego he agradecido en mi vida, porque, joder, o sea, claro, me le pasa igual de bien que cualquiera y, sin embargo, pues estoy Has aquí. corrido menos riesgos, ¿no? Y una pregunta que te voy a hacer, David, y luego la voy a extender a toda la mesa. Quizás hemos asistido, tu música sigue teniendo una vigencia en lo cotidiano absoluta, y hemos asistido a un intento de una censura, una nueva censura sobre tu música. Es decir, que tienes que cambiar las letras de antes, que dices cosas que ya no son políticamente correctas, es decir, que tus letras vuelven a no ser políticamente correctas. No vuelven a... Es que nunca habían sido políticamente incorrectas. Es una novedad para ti. Esto que pasa ahora no me había pasado nunca en la vida. Nunca en la vida. Entonces, tú te has hecho la pregunta... Yo ni siquiera sospechaba que una canción de Hombres G pudiera levantar polémica por eso. Claro. Pero es que estamos en un momento que la gente le tiene miedo a las palabras, tío. Es una cosa... Es de locos. Es horroroso. Digo, mira, tengo un tema nuevo que se llama Acojonante, la canción. Y es una canción de amor. Preciosa, o sea, es un tema muy bonito. O sea, la letra dice que tú y yo seamos amantes, es todo para mí, es acojonante. ¿Sabes? Te quiero decir que está utilizada la palabra de una manera positiva, es decir, es acojonante, es algo maravilloso, tío. Pues el otro día me dicen, digo, me gustaría que este tema fuera single porque tiene buena pinta y tal. A ver, David, es que no va a pasar, es que no va a pasar, no va a pasar el filtro de Meta. Digo, ¿cómo? El filtro de Facebook, Instagram... No, sí, a mí me acaban de censurar en Meta. A mí hace una semana. Y entonces dices, a ver, ellos creen que tiene más peso y más poder la palabra, ¿no? Una letra detrás de otra. Acojonante. Sí, pero la palabra es suelta. Más eso que el sentido que tiene la palabra. Pero es que no te lo valora. Es que en Meta no valora el contexto. Es que es la inteligencia artificial que no es inteligencia. Es que volvemos a lo que estábamos hablando antes. Cojonudo. Es como más... Sí, pero te dicen como acojonante viene de cojón, entonces es machista, porque es como decir que lo que tiene cojones es muy bueno. Claro. O sea, fíjate el giro que hacen. Porque no bulbizante, ¿no? Claro. Esa es la lectura. Claro, volvemos a lo de siempre, la carencia absoluta de aplicar el sentido común, por favor. Pero es que, el algoritmo no tiene sentido común.
Ya, pero es que el algoritmo no nos va a hacer Pero ese es el desplegarnos al algoritmo, ¿sabes? Que es ridículo. O sea, el algoritmo no debería ser una referencia. A mí ¿sabes? me han censurado fotos de perfil que han estado expuestas en el Reina Sofía. Yo he ¿Sabes? visto, Y me los han censurado porque se veía un poco el pezón. yo he visto en Instagram un tío decir que tengo unos zapatos son fotografías negros que han y estado negro está con asteriscos expuestas en escrito, museos. refiriéndose a unos zapatos. O sea, eso lo he visto en Instagram. O sea, Por este lado de la mesa, ¿detectáis también esta aspereza de sentir que se ha perdido un poco de la libertad que se ganó? No, vamos en retroceso. Es retro, no es progre, es retroprogre. O sea, yo creo que se han apropiado de la palabra progresismo como si fuera solamente un grupito que son ellos, y lo que estamos es retrocediendo. Yo siento un retroceso, pero en general. Respecto a la palabra, por seguir con lo que decía David, yo sí percibo una especie de censura atmosférica a propósito, bien, sí. a propósito del uso de algunas palabras, sí. Y es terrible pensar así, y es terrible llegar a pensar que antes teníamos más libertad que ahora. Yo creo que vivimos en un país libre y que naturalmente todo el mundo tiene derecho a emplear las palabras que le dé la gana, desde Quevedo hasta anteayer, ¿no? Y además creo que ante esa intimidación atmosférica que hay respecto a lo que hay que decir, que es una medida radical, aunque solamente sea atmosférica, hay que responder de un modo radical. Yo creo que hay que todavía, al menos la gente que tenemos, en fin, algún modesto, no tan modesto sitio en donde podemos ofrecer la palabra y opinar, debemos ser todavía más radicales ahora que lo fuimos, si es que lo fuimos alguna vez en el pasado, ¿no? Hace décadas. Si yo recuerdo antes titulares del País o de Interview de entonces, referido a cualquier cosa, desde el arte a la política, y yo creo que ahora serían motivo de escándalo serio en prensa, tertulias, e incluso a lo mejor habría frentes que levantarían la posibilidad de delito en muchas de aquellas cosas que eran absolutamente inerciales, normales o naturales, como debieran serlo ahora. Sí. Y fruto de eso hay mucha autocensura. Claro. Hay mucha gente que ya... entonces está el rollo políticamente correcto de yo no digo esto, no, es un coñazo. Qué espanto. Es un, Claro. es un coñazo porque... El punk es más... O sea, el alma punk es más necesaria ahora mismo que nunca. Sí, totalmente. Sí, sí, yo estoy de creo acuerdo que con estamos eso en un también. momento de Sí. rebelión total frente a este tipo de cosas. Y yo me fijo mucho en los chavales jóvenes que por eso inventan jergas. La jerga siempre ha estado para esquivarse. Y me doy cuenta cuando hablo con chavales de 20, 22 y tal, que tienen su propia jerga, me encanta. Sí. Me encanta, Sí, pero porque tienen su fíjate propio que lenguaje en su pandilla, en su tal. y te das Esto es cuenta muy que interesante porque efectivamente las jergas ahora siempre se usan para evitar o para Claro. esquivar lo que hay Ser o comprendidos. para poder comunicarse desde la clandestinidad o desde el delito. Y ahora, si nos lo llevamos a anteayer mismo, resulta que esa censura o intimidación atmosférica nos lleva a fundar unas jergas que no son tales, sino el lenguaje natural del español, que lo vamos perdiendo precisamente por eso, ¿no? Claro, Entonces, sí, pues esto se va limando, esto ¿no? es delirante, pero es lo que veo que ocurre, claro. ¿Verdad? Es decir, que ahora la jerga es la lengua de Quevedo. Bueno, yo os voy a decir una cosa. Espero, por el bien de este país, que vuestras facetas artísticas no las llevéis a cabo, como decía Ramón Fonseré, el director del Ruglars. Sí. Ramón, que tiene frases acojonantes, con tu permiso, decía... El de Meta. Esto hay que el de pedirle el Meta. permiso a Meta. A ver, vamos a hablar con Meta. ¿Podemos decirlo? Yo creo que sí. Está además Calero ahí, nos da permiso. Decía Fonseré que no podíamos vivir con traje de artificiero y no podíamos hablar con traje de artificiero. Entonces, hemos pasado una hora deliciosa para mí hablando con vosotros. He aprendido muchísimo de lo que fueron aquellos días, de vuestros puntos de vista. Me habéis inspirado un montón. Si bien una censura vendrá otra transición y otra libertad y otra diversión. Porque Estaría bien. Sí, seguro. Estaría muy bien. Y vamos a esperarlo, ¿no? Esperémoslo. Sí. y nosotros apuntarnos a eso, claro. Hombre, por favor, no nos lo vamos a perder. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí, en esta casa de ABC.
y 1.000.000 de gracias y seguid adelante. Un placer. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. A vosotros. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.